Bien, estamos de vuelta aquí en Sin Rodeos y yo quiero comentarles algo. En estos momentos los distintos partidos políticos de nuestro país están realmente preocupados porque acabamos de terminar estas elecciones congresales y usted dirá, bueno, ya, ¿no? Algunos lograron sus escaños, otros no. ¿Están tranquilos? No, señores, no están tranquilos porque ya tienen que estar pensando en las elecciones presidenciales del 2021, presidenciales y congresales, si es que quieren participar. ¿Por qué es tan importante? Porque hay una nueva ley de partidos políticos, nueva ley de organizaciones políticas que les ha dado, ¿no?, algunas variables, algunas vallas sumamente altas a las que tienen que llegar, y si no las cumplen simplemente pierden su inscripción como partido político y pierden además toda la posibilidad de presentarse en futuras elecciones. De eso quiero hablar a continuación con el doctor Enzo Helguera. Él es experto en temas electorales, pero además analista, para que nos comente un poco por qué hay tantos partidos preocupados que prácticamente no han tenido luna de miel, ¿no? Este momento de goce después de haber logrado algunas curules en el Congreso de la República. Enzo, ¿qué tal? Bien, gracias, buenas noches. En efecto, la modificación a la norma ha sido en razón de dos criterios, ¿no? Uno, que tienen que tener 24.800 militantes, ¿no? Y son 4 partidos políticos aproximadamente que podrían superar los 200.000 votos, ¿no? En ellos tenemos partidos tradicionales como el PPC, como el APRA, ¿no? Y esos partidos, además de APP y el Partido Nacionalista, por ejemplo, estos partidos evidentemente son veteranos en elecciones y han tenido esa conformación, pero el resto sí tiene una preocupación porque ya son pocos los que llegan a esa cifra y hay por lo menos 10 partidos que no llegarían a esa cifra. Yo recuerdo que antes, por ejemplo, tú estabas por la Plaza San Martín y venía alguien con unas hojitas y te decía firma por tal partido, pero eso era firmar, ¿no?, por aceptar una candidatura, pero no era ser un militante del partido, que es lo que te pide ahora la ley, que esa persona no solamente firme por firmar, sino que sea parte activa, ¿no?, de las decisiones de un grupo político. Bueno, en efecto sí, pues hay una diferencia entre el simpatizante que no tenía mayor responsabilidad que colocar correctamente sus datos y a cambio de una sonrisa, de un lapicero, de un polo firmaba, ¿no? Y es más, y podía firmar muchas veces en diferentes organizaciones políticas. Sin embargo, ahora la norma es más dura porque, si bien es cierto, baja, digamos, la cantidad de personas que se requiere, pero estas personas ahora tienen que tener el grado de militantes, es decir, estamos hablando de un compromiso formal que además, como todo militante y normalmente en los partidos cuyos estatutos dan responsabilidad a los militantes, ¿no? Entonces ya no es un tema tan simple, no es un juego. La ley es bastante estricta, ¿no? Porque le pide a los partidos políticos 24.800 militantes, es decir, personas inscritas y que sean activas, y al mismo tiempo 65 comités a nivel nacional. ¿Qué significa eso? Que tenga representatividad en cada uno de los puntos de nuestro país. Así es. Lo que exige la norma, en efecto, son los 65 comités. Estos de aquí tienen que estar representados en por lo menos 4/5, ¿no? A nivel de las regiones y por lo menos 1/3 a nivel de las provincias, ¿no? O sea, no es que aquí nos vamos a una sola provincia y no. 1/3 a nivel de las provincias, ¿no? Entonces, la norma es bastante dura y la aplicación a la norma frente a las elecciones que hemos tenido, ya que además no le ha dado tiempo a los partidos políticos de ponerse a reclutar este tipo de militantes, en 3 meses, menos de 3 meses de lo que queda, termina siendo muy complicado. Claro, ahora veamos, por ejemplo, hay algunos partidos tradicionales, tú lo mencionabas, que tienen militantes, como el APRA, por ejemplo, ¿no? Tiene más de 200.000 militantes. Así es. Y otros más, pero hay otros que, si bien en algún momento han conseguido buen número de votos, no tienen militantes, como Fuerza Popular, que tiene menos de 10.000, tengo entendido, lo leía hoy en un artículo. Sí, en efecto, Fuerza Popular tiene menos de 10.000 militantes. Esto evidentemente termina sorprendiendo de cara de haber sido
un partido que casi coloca a un presidente de la República. Entonces sí llama bastante la atención porque parece que se ha aprovechado en flexibilizar ese tipo de la norma y era más un partido de pronto cerrado frente al tema de la inscripción de militantes porque podían haber muchos simpatizantes los cuales se podían unir a las campañas a niveles regionales y provinciales en todo el interior del país porque la fuerza y el aparato que ellos han tenido organizacional ha sido muy bueno, pero no les han permitido inscribirse y ahora más bien tienen que buscarlos y convencerlos. O sea, lo que tienen que hacer a partidos como Fuerza Popular es buscar los militantes que le faltan para llegar a los 24.000. Por supuesto, la diferencia. Sea, aquí no importa si tiene o no tiene candidato presidencial, lo que importa es que lleguen a este requisito básico. Sí, es un requisito básico y fundamental porque de lo contrario tendrían una suspensión de 6 meses, los cuales les llevaría a no participar en estas elecciones presidenciales del 2021. Así es. Entonces, ¿hasta qué tiempo, hasta cuánto tiempo tienen para conseguir este número de militantes? De hecho, solamente tienen hasta el mes de abril. Ah, ¿es ahorita? Sí, solamente la norma de que se promulgó el 20 de abril, solamente son 3 meses que les da, lo cual es bastante complicado y podría poner en peligro la participación de esas agrupaciones políticas. Que son 14, ¿no? Sí, hay 10 agrupaciones políticas que no llegan a los 10.000 votos. Ojo, que no llegan a los 10.000 votos. Partido Morado también. Por supuesto, el Partido Morado, Juntos por el Perú también. Podemos Perú, ¿no? Entonces son partidos que de hecho han sido muy populares y muy conocidos, pero no ha habido el esfuerzo pues de inscribir a la militancia y es una llamada de atención para los partidos. ¿Tú crees, Enzo, que podría evaluarse la posibilidad de ampliarles el plazo? Porque, a ver, abril es ahorita la vuelta de la esquina, estamos a un mes y pues si no han conseguido militantes en tanto tiempo, ¿tú crees que lo van a conseguir en 2 meses? ¿Podría darse esa flexibilidad para los partidos políticos o no? La ley es súper estricta porque lo que se busca es fortalecer, ¿no?, el partido político y que no sea pues un vientre de alquiler de muchos candidatos. Bueno, de hecho esa es la idea porque el Perú frente a otros países del mundo tiene un gran sinnúmero de partidos políticos y ojo que hay una cantidad de partidos políticos 24, pero hay muchos partidos más que están camino a inscripción que ya han hecho la reserva del nombre, es decir, el objetivo de muchos es que aumente a una gran cantidad de partidos. Sin embargo, esta norma lo que busca es un poco ajustar estos parámetros, precisamente, precisamente para evitar los vientres de alquiler, para evitar la falta de institucionalidad y la falta de formalidad que tanto daño muchas veces le hace al país. Entonces la militancia ya es el compromiso formal que tendría el ciudadano de cara con los partidos políticos, porque el espíritu de la norma también apunta a fortalecer a los partidos políticos que en antaño eran los intermediarios pues entre el Estado y la población, ¿no? Ahora, a veces nos olvidamos de incluir en el debate a los movimientos regionales, que también pues se proliferado en los últimos años en nuestro país y muchas veces un gobernador regional viene por un movimiento y de ahí termina su periodo y en el movimiento nadie sabe de él, de dónde salió, fue un invitado y muchas historias así tenemos. Entonces, ¿qué hacer también para evitar que en provincia, que en otras regiones de nuestro país, pues no haya, ¿no?, un trabajo de militancia y un trabajo en conjunto con propuestas desde un partido político y no solamente pues viene el caudillo, ¿no?, el líder del momento? Mira, lo que exige la norma para los partidos a nivel nacional es que el 0.1% del padrón, que son estos 24.800 militantes, tengan que existir, ¿no? Más los comités que ya hemos mencionado. A nivel de los movimientos regionales, lo que pide es el 1% de inscripción. Entonces los empieza también a ajustar a ellos, por supuesto con un número mayor, pero por supuesto las regiones terminan siendo mucho más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, Lima provincias, ¿no? Entonces tiene un porcentaje más o menos, un número de 7.000 y pico de militantes, entonces la región de Lima provincias estaría conformándose bajo ese número, bajo esa condición. Y por ahí también el tema que tú mencionas de cómo evitar esta utilización, porque es una utilización, hay un hombre adinerado que forma su movimiento regional, que atrae a militantes, que son utilizados además en las campañas, porque luego llegan ellos
a un gobierno regional y se olvidan de sus militantes, ¿no? Es una realidad. Claro, es una realidad y es lo que tanto daño le hace a la democracia, porque las personas que estaban alrededor o en el entorno o que hicieron el trabajo de bases se terminan decepcionando, y esta decepción es constante además en nuestra democracia. Es por eso la proliferación de los partidos políticos, y es por eso también que las personas, o en la gran mayoría en el interior del país y en el mismo Lima, se sienten muy decepcionadas de la política. Claro. Y son los resultados electorales que tenemos. Y se sienten no representados, ¿no? Porque al final dice, el Congreso de la República es justamente la institución de representatividad de la población, porque cada parlamentario, ¿no? Viene de un determinado lugar de votación, ¿no? De circunscripción de votación, y por eso que hay unos que son de la región Cusco, de Puno, etcétera. Entonces, y precisamente es el que pierde mucho más rápido la conexión con la opinión pública, porque no hay una representatividad idónea, ¿no? Porque finalmente llegó como invitado, llegó por dinero, ¿no? Porque puso más para la campaña y le dieron el número 1 y ahí lo tiene sentado en el Congreso, pero no hay una voluntad política. Eso es lo que busca esta nueva ley. Sí, por supuesto, lo que busca es que además haya un compromiso, y este Parlamento tiene además el doble deber, ¿no? El primero, de cumplir con el militante, que se supone en teoría que todo parlamentario en toda elección ha tenido ese compromiso, pero ahora tiene un doble reto porque estamos con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina. Entonces, se supone que si el parlamentario elegido no contribuye con la ciudadanía, la cual le dio sus votos, o no representa, o lo que prometió finalmente no lo cumple, va a ser castigado duramente en las elecciones, y ya hemos visto que el electorado castiga las falsas promesas, castiga la falta de representatividad, castiga la burla, porque no solamente es la representación, sino es la burla, es el engaño del político que para entrar prometió y no cumplió, ¿no? Entonces es una burla a la ciudadanía, y la ciudadanía lo va a ajustar con toda seguridad para las elecciones presidenciales. Enzo, yo sé que tú eres un experto en analizar un poco los temas electorales, y hay algo que yo, justo sacando algunos datos, no me cabía en la cabeza. Como partidos como por ejemplo el APRA, ¿no? O el PPC, que tienen una amplia base de militantes, no llegaron a pasar la valla electoral en las últimas elecciones, ¿no? O sea, ni siquiera sus militantes entonces votaron por ellos. Claro, en teoría ¿No? ni siquiera la militancia terminó votando por ellos, pero es una llamada de atención justo a estos partidos políticos que irónicamente tienen más de 200.000 militantes. Claro, porque tú dirías, ahí entonces ya tienen el voto asegurado, claro, ¿no? Pero claro. no, mira cómo es la población, miren lo que el sentimiento de hartazgo, ¿no? Para la cultura política. Así es, lo único que tienen asegurado quizás es la permanencia de sus partidos políticos, Claro, por lo numerario que son, pero en efecto es el castigo del ciudadano a la falta de situaciones o de mensajes claros de la población. Uno, castigando los temas de corrupción, ¿no? Y dos, viendo que el político termina siendo esta burla entre el mensaje, o esta desconexión que hay entre la ciudadanía y el político. En el caso del PPC, por ejemplo, no habían representatividad en el Congreso, sin embargo, ¿qué hizo de pronto el partido para mantener la conexión con el militante de a pie, ¿no? Entonces, esta situación o esta falta de conexión es la que ha hecho que otros partidos capten el propio voto de sus militantes. Y lo mismo en el APRA, ¿no? En el APRA sí ha habido representatividad, sin embargo, han habido decepciones de la militancia, claro. ha habido también desconexión con mucho personal. Claro, la militancia dividida, ¿no? Por supuesto. Por la mitad no votó por Mulder, por ejemplo, ¿no? Que en teoría era el número 1, la principal carta, y la militancia misma, que está dividida, no votó por ellos, ¿no? Claro, los partidos políticos, por ejemplo, deben entender que estas divisiones, estas discusiones, después de perder elecciones, como han ocurrido en estos partidos tradicionales, en el APRA sobre todo, y quizás también en el PPC, esta falta de tener el liderazgo para unir, ¿no? Que es el esfuerzo que el de tarea les toca a estos partidos, que de pronto el PPC la puede tener más fácil, pero el APRA no, le va a costar un poco más, precisamente porque hay muchos liderazgos pequeños y no representativos, y además por parte de la juventud hay una exigencia
para copar espacios y no se les deja. Entonces, ese clásico problema que ha tenido el APRA va a tener que lidiar y va a tener que desprenderse y ceder espacios de poder si es que quiere tener alguna representación interesante. Bueno, y una buena manera de probar si es que el ceder a estas nuevas generaciones de políticos funciona o no, debemos verlo en este nuevo Parlamento, ¿no? Donde la mayoría son bastante jóvenes, es su primera oportunidad frente a la política, a la dirección política, en un escenario sumamente importante como es el Parlamento. La gran mayoría de estos congresistas que están próximos a juramentar y que recibirán credenciales mañana viernes, son bastante nuevos, ¿no? Son muy jóvenes y son nuevos en carrera política. Entonces, esto nos puede dar una mirada, una visión de qué tan comprometidas están estas nuevas generaciones. Por supuesto, mira, si nos percatamos, partidos como Acción Popular, partidos como Somos Perú, que digamos no son los más jóvenes, pero tampoco los más veteranos, han tenido mejor éxito cediendo a liderazgos nuevos, a liderazgos más frescos, a jóvenes, a muchas veces personajes independientes que entraron a la política. Que los que se querían enquistar, ¿no? Y les ha funcionado bien. Han ganado la alcaldía de Lima, han ganado muchas alcaldías a nivel de Lima metropolitana, a nivel nacional han tenido una gran representatividad. Entonces, el gran problema, que esta es una de las conclusiones a las que se llega de la proliferación de varios partidos políticos a los que nos solemos quejar, es en efecto los partidos tradicionales que al no saber ceder el espacio, los militantes que consideran tener algún tipo de liderazgo, terminan haciéndose caudillos y terminan formando sus propios móviles o vehículos para llegar al poder. Porque en efecto los partidos o los grandes partidos tradicionales no les dieron nunca espacio. Entonces, esa ha sido la constante. A diferencia de, por ejemplo, México, ¿no? Que los cambios generacionales, incluso el PRI cuando estuvo de gobierno, fueron cediendo las postas a nuevas caras y nuevas figuras. Por eso que el PRI estuvo tanto tiempo en el poder obteniendo presidencias y reelecciones, ¿no? El espíritu de la democracia no fue corrompida por el poder y la atomicidad que logra tener siempre el líder antiguo en un partido político. Entonces, esa lección la vemos en el interior y la vemos en el exterior. Y funciona claramente. No hay que inventar fórmulas, hay que aprender a ceder. Y esta es una muy buena lección, ¿no? El ceder, el darle la oportunidad a los nuevos, el refrescar un poco los cuadros, ha sido una estrategia exitosa para muchos partidos políticos que, míralos ahora, tienen su curul asegurada, ¿no? Ahora, ¿qué otras lecciones, Enzo, crees tú que ha dejado estas elecciones complementarias para el Congreso de la República? ¿Qué lecciones le deja a las distintas instituciones electorales en nuestro país con miras al 2021, donde tenemos las presidenciales? Bueno, primero que el Parlamento no termina siendo en ninguna democracia la institución más popular, pero este Parlamento fue duramente golpeado y ha sido duramente golpeado porque la población en la historia de la democracia no ha sentido tanto el haber estado desligado con sus propias necesidades y se han notado tanto los intereses particulares de los propios partidos políticos y de sus propias agendas, en donde se aprobaban normas y leyes pensando solamente en los partidos políticos y sus propios intereses. Y la ciudadanía los castigó terriblemente, no solamente en popularidad, sino apoyaron y se convirtieron en la principal fortaleza del presidente de la República, Martín Vizcarra, que permitiera el cierre de este Congreso y estas nuevas elecciones. Entonces, la gran lección es que la ciudadanía ya no se deja engañar, ¿no? Que la ciudadanía, que el voto, que el perfil del voto electoral no es el mismo de antaño, en donde un político quizás hablaba bonito y cautivaba a las personas. Ahora las personas se basan en hechos concretos. Estos hechos concretos se basan en la solución de los problemas que tienen en su representación o en la zona en donde viven, en su día a día. Al no ver este tipo de cambios, la población se puede rebelar de dos maneras. Como el voto es obligatorio, votamos, pero podemos darle el voto a cualquiera, ¿no? O
podemos darle el voto a los rostros más jóvenes. Entonces, tenemos aquí dos comportamientos electorales que se van a seguir dando. ¿Es importante el voto joven también en nuestras próximas elecciones? Es muy importante, no solamente porque supera el tercio de los electores, sino porque también es la principal fuerza de todo partido político, de todo movimiento. Es no solamente la fuerza locomotora del partido, sino también justo los cuadros profesionales y los recambios generacionales. Si queremos hacer un cambio, por ejemplo, de nuevos funcionarios públicos, de funcionarios que no estén ligados a actos de corrupción, entonces justo debemos darle el espacio a tanto joven talentoso y brillante que reciben incluso premios internacionales y cuyo espacio y cuyo espacio muchas veces no es cedido, ¿no? Porque lo mismo que ocurre en los partidos políticos ocurre cuando llegan en gobierno, ¿no? Entonces, los compromisos y preventas muchas veces es lo primero que tienen en la agenda. Ahora, Enzo, ya para ir bordeando los últimos minutos de la entrevista, es importante también darnos cuenta que estamos en un año preelectoral, ¿no es cierto? Un año que tendrá campaña, porque el 2021 ya todos tendremos que ir nuevamente a las urnas para las siguientes elecciones. Y ante estos escenarios, la población, ¿crees que va a estar mucho más atenta, identificada y muy pensante en qué es lo que hacen cada uno de los actores políticos? Bueno, en efecto, la ciudadanía le hace seguimiento y el consumo de noticias actualmente vía televisión, vía radio y vía redes sociales, es muy importante y hay una gran participación de la población en los debates, en los foros de discusión, vía los redes jóvenes, sociales. ¿no? ¿Qué decían? Perdóname la interrupción. ¿Qué decían días antes de las elecciones? Que estaban revisando los portales, que estaban buscando qué había detrás de los candidatos. Y eso lo decían muchachos de 20 años, que claro, como están totalmente familiarizados al internet, a las redes sociales, pues para ellos era normal, ¿no? Como parte de pues su labor para ejercer su derecho ciudadano de votar, buscar qué había detrás, ¿no?, de las personas que se presentaban como candidatos, ¿no? Por supuesto. Y además esta elección estuvo plagada también además del voto joven, que ha sido una fuerza muy importante, si no la más importante, también se encuentra el voto no pensado, el voto muchas veces inconsciente, ¿no? Porque se votó por algún partido político, ¿no?, el cual se le dio la oportunidad, y luego que han hecho esta votación se han percatado de, oye, ¿quiénes están representando? Ni siquiera conocían a los miembros. Entonces, esta es otra elección importante porque la población, dio un voto a una elección que quizás consideró menos importante porque no había la figura de una cabeza presidencial, pero para la siguiente elección van a tomar en cuenta evidentemente el caudillo, el comportamiento, pero que no se quejen los partidos políticos si al final sus disputas en este Parlamento y quienes no están elegidos en el Parlamento van a ser la agenda que se va a ventilar en medios de comunicación finalmente, porque luego tenemos esta situación del voto inconsciente, ¿no?, que ya se ha dado, ¿no?, y que puede volver a darse por un porcentaje de la población que no se vea representado. Y estamos bordeando los plazos, ¿no? El nuevo Congreso tiene que ya armar y votar por el cronograma para las próximas elecciones. Hace un momento hablaba con Aldo Vázquez de la Junta Nacional de Justicia, que tiene que nombrar al nuevo jefe de la OMPE, al nuevo jefe de RENIEC, que son instituciones, organismos que participan activamente en estos procesos. Entonces, estamos contra el reloj ante estos próximas elecciones. Y no solamente eso, sino que también hay una gran tarea en el tema de la reforma política, porque además van a tener que tomar ciertas decisiones. Lo idóneo sería que estas modificaciones que hubieron no se tomen en cuenta, para que se tome en cuenta la norma tal cual como había sido propuesta, pero vamos a ver si el Parlamento se termina poniendo de acuerdo o no, y finalmente esto les pasa la factura. ¿Crees entonces que lo mejor sería que no se consideren todas estas reformas para las elecciones del 2021? Las modificaciones, sobre todo últimas, pero sí la norma como tal, porque la norma justo promueve el voto abierto de los partidos políticos y eso haría
que los líderes de los partidos políticos no controlen las listas electorales o los militantes, sino serían elecciones abiertas, con acceso a la población, y de tal manera que la población podría votar por cada partido político a las personas más idóneas. Pero si esto ocurre con vicios de transición, que es lo que hizo el último Parlamento, simplemente no se va a respetar el espíritu de la norma y va a ser la misma burla de siempre. Enzo, muchísimas gracias por haber estado conversando estos temas con nosotros. Gracias por tu participación aquí en el programa. Gracias a ti, encantado. Y así terminamos.